Mi esposo murió mientras yo estaba embarazada y su madre usó una publicación mía sobre el duelo para intentar obtener la custodia de mi bebé no nacido. Luego intentó secuestrarlo de la guardería después de que di a luz, así que conseguí una orden de alejamiento contra ella. Nunca pensé que estaría en una situación como esta, pero aquí estamos. Mi esposo Barry, de 33 años, falleció cuando yo, Katie, de 34 años, estaba embarazada de 2 meses, y honestamente no sé cómo logré superar ese momento. Murió en un accidente y yo quedé devastada. Mi esposo era mi roca, mi mejor amigo, mi todo. Teníamos tantos planes, nombres para el bebé, ideas para la habitación, vacaciones que queríamos hacer como familia, y de repente todo eso desapareció. Sentía que no podía respirar la mayoría de los días, el dolor era tan pesado que apenas tenía energía para cuidarme a mí misma, y mucho menos para prepararme para un bebé. No quería ser una carga para la gente descargando constantemente mis sentimientos en ellos, pero a veces simplemente publicaba sobre lo abrumada que me sentía, nada grande, solo cosas como hoy ha sido difícil. Siento que no puedo hacer esto sin él, o estoy tan cansada y asustada por el futuro. Honestamente, solo estaba desahogándome en el vacío. Supongo que mi suegra Linda, de 59 años, vio esas publicaciones y decidió que eso significaba que yo no era apta para ser madre. Ahora necesito retroceder un poco para explicar por qué esto duele tanto. Linda y yo nunca fuimos muy cercanas, pero nos llevábamos bien cuando mi esposo estaba vivo. Ella era del tipo que siempre tenía que opinar sobre todo, desde de qué color debía ser nuestra sala de estar hasta cómo debería llamar a mi bebé, pero lo atribuía a que simplemente era un poco controladora, molesta sí, pero nada demasiado siniestro. Después de que mi esposo falleció, sin embargo, ella se volvió intensa. Estaba en mi casa constantemente. Al principio lo aprecié, pensé que solo estaba tratando de apoyarme y, honestamente, necesitaba la ayuda. Traía comida, limpiaba un poco y a veces simplemente se sentaba conmigo cuando no podía dejar de llorar. Estaba agradecida por eso, pero luego las cosas empezaron a ponerse raras. Empezó a hacer comentarios como, ya sabes, podría quedarme con el bebé por unas semanas después de que nazca, solo para darte un descanso, o si te sientes demasiado abrumada, tal vez el bebé debería quedarse conmigo por un tiempo. Yo siempre decía que no, pero ella no lo dejaba pasar. Seguía actuando como si yo no fuera capaz de manejar las cosas por mi cuenta, aunque estaba trabajando, pagando mis cuentas y yendo a mis citas médicas como se suponía que debía hacerlo, sí. Yo estaba de luto, pero estaba haciendo todo lo posible por mantenerme entera. Entonces un día recibí una carta por correo. Era una notificación de que Linda había presentado una solicitud de tutela de mi hijo no nacido. Esta mujer estaba tratando de afirmar legalmente que yo no era apta para ser madre y que ella debería obtener la custodia. Todo su argumento se basaba en mis publicaciones en redes sociales. Las imprimió, cada una de las publicaciones en las que había dicho que me sentía abrumada, triste o asustada, e intentó usarlas como prueba de que no podía manejar ser madre. Me quedé atónita, quiero decir, ¿qué persona en duelo no se siente abrumada a veces? Yo no estaba publicando cosas como voy a hacerme daño o no quiero a mi bebé. Solo estaba siendo abierta sobre mis sentimientos, pero ella lo retorció hasta convertirlo en algo horrible. Afortunadamente, el tribunal vio a través de todo eso. El juez básicamente le dijo que estar triste después de perder a tu esposo no significa que seas una mala madre. Todo el asunto fue desestimado, pero yo estaba furiosa y con el corazón roto. Después de eso, la corté completamente de mi vida. Le dije que nunca volvería a verme a mí ni a mi hijo. No grité ni levanté la voz, simplemente le dije con calma que no podía confiar en ella y que me negaba a tener en mi vida a alguien que intentara quitarme a mi hijo. Por supuesto, después se hizo la víctima. Le dijo a todo el mundo que yo le estaba impidiendo ver a su nieto y que solo estaba tratando de ayudar, pero no le creo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y honestamente creo que esperaba que yo simplemente me rindiera y dejara que tomara el control. No estoy segura de cuál pensaba que sería su objetivo final. ¿De verdad creyó que yo simplemente le entregaría a mi bebé? ¿Pensó que un juez vería unas cuantas publicaciones emocionales y decidiría que yo no era lo suficientemente buena para ser madre? Todavía no logro entenderlo. Después de todo lo que pasó con Linda, mi mamá intervino y básicamente se convirtió en mi roca. Se mudó conmigo unas semanas antes de mi fecha prevista de parto para poder ayudar y, honestamente, no sé qué habría hecho sin ella. No me vigilaba ni intentaba tomar el control. Si necesitaba que alguien cocinara la cena o doblara la ropa del bebé porque yo estaba demasiado agotada, ella lo hacía. Si necesitaba llorar, se sentaba conmigo. Nunca me hizo sentir que estaba fallando ni que no podía manejar ser madre, simplemente me apoyaba. Cuando finalmente entré en trabajo de parto, todo sucedió rápido. Mis contracciones comenzaron tarde en la noche y, en cuestión de un par de horas, quedó claro que necesitábamos ir al hospital. Mi mamá agarró mi bolso, me ayudó a subir al coche y nos fuimos. Mientras yo estaba en trabajo de parto, mi mamá llamó a algunas personas para avisarles de lo que estaba pasando, solo familiares y amigos cercanos. No me importó porque supuse que estaba emocionada y solo quería mantener a la gente informada.
Ni siquiera pensé en el hecho de que una de esas personas pudiera pasarle la noticia a Linda. Solo una hora después, Linda apareció en el hospital. Yo no la vi al principio porque estaba ocupada teniendo un bebé, pero aparentemente llegó y empezó a exigir actualizaciones a las enfermeras. Mi mamá le dijo que se fuera, pero Linda se negó. Afirmó que tenía derecho a estar allí, ya que estaba naciendo su nieto. Las enfermeras terminaron llamando a seguridad, pero para ese momento yo estaba tan concentrada en sobrevivir a las contracciones que apenas procesé lo que estaba pasando. Después de dar a luz estaba exhausta, emocional y solo tratando de absorber esos primeros momentos con mi hijo. Mi mamá estaba allí y todo se sintió en paz durante unos 5 minutos, hasta que Linda de alguna manera logró entrar en mi habitación del hospital. Ni siquiera sé cómo entró, tal vez se coló pasando a las enfermeras o convenció a alguien de que era familia, pero de cualquier manera entró como si perteneciera allí. Yo estaba sosteniendo a mi hijo cuando apareció y en el segundo en que la vi mi corazón se hundió. Le dije que se fuera con calma al principio, pero cuando se negó a irse, levanté la voz. Ella intentó actuar como si fuera totalmente inocente, diciendo algo como solo quería asegurarme de que el bebé estuviera bien. Le dije que no me importaba por qué estaba allí, que la quería fuera, pero en lugar de irse lanzó todo un discurso sobre cómo yo estaba exagerando y cómo ella solo estaba velando por el bebé. Me quedé atónita, después de todo lo que había hecho, intentando quitarme a mi hijo antes de que siquiera naciera. Realmente pensó que podía entrar tranquilamente en mi habitación del hospital y hacerse pasar por la abuela preocupada. Además, siguió hablando. Le dijo a mi mamá que estaba fomentando mis malas decisiones y afirmó que yo la estaba excluyendo sin motivo. En un momento incluso trató de insinuar que yo estaba siendo egoísta por no dejarla ver a su nieto. Yo seguía con dolor, todavía temblorosa por el parto y, sinceramente, demasiado cansada para seguir discutiendo. Terminé presionando el botón para llamar a la enfermera y cuando la enfermera entró le dije que quería a Linda fuera. Seguridad llegó bastante rápido después de eso y finalmente la sacaron, pero no antes de que gritara que yo estaba dañando al bebé al mantenerlo alejado de su familia. Me derrumbé después de que se fue. Estaba agotada, abrumada y, sinceramente, furiosa de que tuviera el descaro de aparecer así, especialmente justo después de que acababa de dar a luz. Lo peor es que más tarde me enteré de que había pasado todo el día diciéndoles a los familiares que solo estaba tratando de ayudar y que yo me había vuelto loca y había exagerado al echarla. Desde entonces he tenido a algunos parientes tratando de hacerme sentir culpable, diciendo que debería dejar el pasado atrás y darle otra oportunidad, pero no puedo. Ella no solo cruzó un límite, lo arrasó por completo. Intentó quitarme a mi hijo antes de que siquiera naciera y ahora actúa como si fuera la víctima porque le dije que se fuera. Honestamente no me arrepiento de cómo lo manejé. Estoy cansada de que la gente actúe como si los sentimientos de ella importaran más que mi seguridad y mi tranquilidad. Mi trabajo como mamá es proteger a mi hijo y si eso significa mantenerlo alejado de alguien que ha demostrado que no se le puede confiar, que así sea. Hace aproximadamente un mes tuve que volver al trabajo y, honestamente, estaba hecha un manojo de nervios. Dejar a mi bebé por primera vez se sintió horrible, incluso aunque encontré una guardería maravillosa con excelentes reseñas. El personal parecía amable, el lugar estaba limpio y tenían políticas de seguridad sólidas. Aún así no podía sacudirme la ansiedad. Antes de mi primer día de regreso, me aseguré de darle a la guardería una lista muy clara de quienes estaban autorizados para recoger a mi hijo, yo, mi mamá y una de mis amigas cercanas en quien confío como si fuera familia. Eso era todo. Una tarde, en medio de mi turno, recibí una llamada de la guardería. La persona del personal al teléfono me dijo, su suegra está aquí y está exigiendo llevarse a su hijo. Juro que mi corazón casi se me salió del pecho. Les dije absolutamente que no y les pedí que mantuvieran a mi hijo dentro y a salvo hasta que yo pudiera llegar. Me aseguraron que no la dejarían acercarse a él, pero aún así agarré mis llaves y salí corriendo de la oficina como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué a la guardería, pude ver a Linda de pie afuera, junto a la entrada, con la cara roja y furiosa. Me vio de inmediato y se lanzó hacia mí, empezando enseguida a despotricar sobre cómo yo le estaba impidiendo ver a su nieto y que tenía derecho a verlo. No lo permití. Le dije sin rodeos que lo que estaba intentando hacer era básicamente un secuestro. Ella intentó discutir, afirmando que solo estaba revisando al bebé porque no confiaba en que yo lo estuviera cuidando adecuadamente. Ahí fue cuando perdí el control. Le dije que no tenía ningún derecho a hacer esto a mis espaldas y que aparecerse en la guardería era completamente inaceptable. Le recordé que ya le había dicho que no tenía permitido ver a mi hijo y que si seguía haciendo este tipo de cosas iría a la policía y solicitaría una orden de alejamiento. Ella empezó a llorar, diciendo que solo estaba velando por su nieto y que yo estaba siendo cruel al cortarla de mi vida. Ya no me importaba. Ella intentó llevarse a mi bebé, no hay vuelta atrás después de eso. El personal de la guardería fue increíble, sin embargo. Me dijeron que documentaron todo, a qué hora apareció, qué dijo y cómo se negó a irse hasta que yo llegué. Me aseguraron que si alguna vez volvía, llamarían a la policía de inmediato. Después de todo, terminé sentada en mi auto por un rato, solo tratando de calmarme. No podía dejar de temblar.
Pensar en lo que podría haber pasado si el personal de la guardería no hubiera sido tan cuidadoso me hizo sentir enferma. Cuando llegué a casa después del incidente de la guardería, no podía dejar de pensar en cómo Linda había encontrado la guardería en primer lugar. No le había dicho dónde iba a enviar a mi hijo, no se lo había dicho a nadie fuera de mi círculo de confianza. Fui tan cuidadosa con mantener privada la guardería de mi hijo que ni siquiera publiqué nada al respecto en redes sociales. Fue entonces cuando me cayó la ficha, ella debía haberme estado vigilando. Cuanto más lo pensaba, más cosas empezaban a encajar. Recordé una mañana en la que creí haber visto su coche estacionado a unas pocas cuadras de mi casa, pero me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. También hubo un par de veces en las que estaba haciendo mandados y podría haber jurado que vi a alguien que se parecía a ella en otro pasillo de la tienda o estacionada a unas cuantas filas de distancia en el aparcamiento. No quería creer que me estuviera acosando, pero a este punto, ¿de qué otra manera podría haber descubierto dónde estaba la guardería de mi hijo? Sabía que no podía dejar pasar esto por más tiempo. A la mañana siguiente contacté a un abogado y comencé el proceso para solicitar una orden de alejamiento. Le expliqué todo, incluida la maniobra de la tutela, su aparición en el hospital, el incidente de la guardería y ahora la posibilidad muy real de que me hubiera estado siguiendo. El abogado me dijo que tenía más que suficientes pruebas para solicitarla, especialmente con el informe escrito de la guardería sobre su intento de llevarse a mi hijo. Mantuve las cosas en silencio durante unos días mientras se procesaba el papeleo, pero aparentemente alguien alertó a Linda. Supongo que uno de los familiares a los que ella les ha estado llorando debió mencionar que yo estaba tomando acciones legales, porque de repente Linda empezó a bombardear mi teléfono. Al principio intentó hacerse la víctima. Dejé que sus llamadas se fueran al buzón de voz y los mensajes comenzaron con ella llorando y suplicándome que habláramos las cosas como familia. Afirmaba que solo quería arreglar las cosas y que yo estaba exagerando. Cuando no respondí, el tono cambió muy rápido. Los mensajes pasaron de disculpas entre lágrimas a enojo puro. Me dijo que estaba poniendo a su nieto en su contra y que yo era egoísta y rencorosa. Un mensaje incluso decía, si crees que un estúpido pedazo de papel va a mantenerme alejada de mi familia, te espera otra cosa. Ese mensaje realmente me asustó. Llamé a mi abogado de inmediato y me dijeron que guardara todos los mensajes como prueba, lo cual hice. También comencé a documentar todo, cada vez que veía su coche cerca de mi casa, cada mensaje de voz, cada coincidencia extraña en la que la veía en el supermercado o pasando en coche por mi lugar de trabajo. Incluso les pedí a mis vecinos que estuvieran atentos por si algún día las cosas se intensificaban aún más. Un día estaba saliendo de mi casa para hacer unos mandados cuando noté su coche estacionado justo abajo en la calle. Ella estaba simplemente sentada allí mirando fijamente mi casa. No estoy orgullosa de esto, pero perdí el control. Caminé directamente hasta su coche, golpeé la ventanilla y le dije que se fuera. Ella la bajó e inmediatamente empezó a gritarme. Me acusó de destruir a la familia y dijo que mi hijo merecía conocer a su abuela. Le dije que no me importaba lo que pensara, que la quería fuera de allí y que si no se iba en ese mismo momento iba a llamar a la policía. Fue entonces cuando me sonrió y dijo, adelante, no pueden mantenerme alejada para siempre. Regresé directamente a mi casa, cerré las puertas con llave y llamé a la policía. Enviaron a alguien, pero para cuando llegaron, Linda ya se había ido. Aún así, presenté un informe y me dijeron que siguiera documentando todo. La orden de alejamiento fue concedida oficialmente unas semanas después. El alivio que sentí fue enorme. Saber que finalmente tenía algo de protección legal me dio un poco de paz, pero sabía que esto no había terminado. Desde entonces ha intentado algunas tácticas más mezquinas. Ha estado hablando mal de mí con cualquiera que quiera escucharla, afirmando que le estoy impidiendo ver a su nieto y que soy mentalmente inestable. Algunos familiares han intentado hacerme sentir culpable diciendo cosas como que ella solo es una madre en duelo o que solo está actuando así porque está sufriendo. El dolor no justifica acosar a alguien. No justifica intentar quitarle el bebé a otra persona, ni ignorar órdenes judiciales, ni manipular a los familiares. Sé que estoy haciendo lo correcto al proteger a mi hijo y si Linda no puede entender eso, ese es su problema. Gracias Reddit por dejarme desahogarme. Actualización 1. Justo cuando pensé que las cosas finalmente podrían calmarse, Linda encontró otra forma de provocar drama. Aproximadamente 2 semanas después de que presenté la orden de alejamiento, recibí un mensaje de mi suegro Mark, de 62 años. Honestamente, me sorprendió porque no había sabido nada de él en mucho tiempo. Él y Linda están divorciados desde hace varios años y, por lo que sé, no se llevan nada bien. Nunca había tenido ningún problema con Mark, pero con todo lo que estaba pasando no pude evitar sentirme un poco cautelosa. En su mensaje dijo que se había enterado de todo lo que había sucedido y que quería saber cómo estaba. Dejó claro que no estaba tratando de presionarme ni de involucrarse en el drama, solo quería saber si podía conocer a su nieto. Admito que dudé. Después de todo lo que Linda había hecho, no confiaba en nadie relacionado con ella, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que Mark nunca había sido parte de sus tonterías. Incluso cuando Barry y yo estábamos saliendo, Mark se mantenía al margen.
Aparecía en las reuniones familiares, charlaba un poco y luego se iba antes de que el caos de Linda pudiera arrastrarlo. Parecía un tipo decente y, honestamente, me dio pena. No debía haber sido fácil para él ver a su exesposa perder la cordura de esta manera. Aún así, no estaba dispuesta a correr ningún riesgo. Le dije a Mark que estaría dispuesta a reunirnos, pero que sería en un lugar público y que llevaría a una amiga conmigo por si acaso. Él fue completamente comprensivo, lo cual honestamente me tranquilizó aún más. Terminamos reuniéndonos en un parque cerca de mi casa el sábado siguiente. Llevé a mi amiga Sam, quien sabía todo sobre la situación y estaba más que dispuesta a acompañarme como apoyo. Cuando llegamos al parque, Mark ya estaba allí esperando en un banco. Yo todavía estaba un poco nerviosa, pero Mark no pudo haber sido más respetuoso. Mantuvo la distancia, no insistió en abrazos ni nada por el estilo, y simplemente pasó el tiempo jugando tranquilamente con mi hijo. Trajo un pequeño elefante de peluche como regalo y a mi hijo le encantó. Verlos interactuar realmente me emocionó. Estaba claro que Mark solo quería ser un abuelo. Terminamos charlando un rato mientras Sam vigilaba alrededor. Mark se disculpó por todo lo que había pasado con Linda, dijo que no le sorprendía su comportamiento, pero admitió que no se había dado cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Incluso me dijo que apoyaba completamente que yo hubiera solicitado la orden de alejamiento y que no quería tener nada que ver con su drama. Después de eso, ambos nos fuimos a casa. Aparentemente Linda se enteró de esta reunión, porque al día siguiente Mark me llamó de nuevo para avisarme que ella había descubierto la visita. Según Mark, ella perdió completamente el control, lo llamó sin parar, dejándole una cadena de mensajes de voz llenos de rabia, exigiendo saber por qué él recibía un trato especial cuando ella era la que más se preocupaba. Mark dijo que sus mensajes eran totalmente desquiciados. Ella despotricaba diciendo que yo estaba lavándole el cerebro a todos y poniendo a la familia en su contra. Incluso intentó hacerlo sentir culpable diciendo cosas como pensé que estabas de mi lado y cómo pudiste traicionarme así. Por suerte, Mark no toleró nada de eso. Le dijo claramente que su comportamiento era la razón por la que la habían apartado en primer lugar y que si seguía acosándolo, la bloquearía. Aparentemente eso la hizo callarse, al menos por ahora. No puedo ni describir lo aliviada que me sentí cuando Mark me contó todo esto. Después de meses lidiando con los juegos mentales y la manipulación de Linda, escuchar que alguien más la enfrentaba se sintió como si me quitaran un enorme peso de encima. Afortunadamente, como Linda legalmente no puede contactarme debido a la orden de alejamiento, no ha podido descargar todas sus teatralidades sobre mí. En su lugar, se ha quedado al margen, enfurecida, mientras yo me concentro en mi hijo y en reconstruir mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas finalmente se sienten en paz. Actualización 2. Realmente pensé que todo este asunto con Linda había quedado atrás, pero no podría haber estado más equivocada. El fin de semana pasado tuvo lugar el bautizo de mi hijo. Fue un evento pequeño e íntimo, solo amigos cercanos y familia, nada extravagante. No publiqué nada al respecto en línea y mantuve la lista de invitados muy limitada porque, sinceramente, no quería que Linda se enterara. Desafortunadamente, subestimé lo decidida y mezquina que podía ser. La mañana del bautizo comenzó genial. Mi mamá me ayudaba a organizar todo y Mark también llegó temprano para echar una mano. La ceremonia se celebró en una iglesia pequeña, no muy lejos de mi casa, y todo iba perfecto. Mi hijo estaba tranquilo y calmado y la ceremonia fue hermosa. Luego, mientras nos tomábamos algunas fotos afuera de la iglesia después, mi mamá me susurró, «Oye, ¿esa no es Linda?». Me quedé helada y, efectivamente, allí estaba ella, de pie a unos 500 metros de distancia, al otro lado de la calle, simplemente observando. Ni siquiera intentaba esconderse, solo estaba allí parada. Honestamente, se sentía como sacado de una película de terror. Al principio pensé que tal vez solo estaba siendo inquietante para dejar claro un punto, pero no, unos minutos después empezó a caminar lentamente acercándose. Podía sentir como mi ansiedad iba en aumento. Le dije a mi mamá y a Mark lo que estaba pasando y Mark inmediatamente empezó a caminar en su dirección. En cuanto ella lo vio venir, se detuvo y comenzó a gritar. Seguía gritando cosas como tengo derecho a estar aquí, no puedes mantenerme alejada de mi nieto. Intenté ignorarla y concentrarme en mi hijo, pero ella no paraba. Finalmente, Mark regresó y me dijo que no creía que se fuera a ir a menos que yo me acercara. Realmente no quería hacerlo, pero en ese punto tampoco quería que arruinara todo el día, así que caminé hasta ella y le dije que tenía que irse. Por supuesto, eso la desató aún más. Cambió de actitud de inmediato, pasando de la ira a las lágrimas en cuestión de segundos. De repente estaba sollozando, divagando sobre cómo solo estaba tratando de ser parte de la vida de su nieto y cómo yo era cruel por excluirla. No cedí. Le dije directamente que no tenía ningún derecho a estar allí y que si de verdad le importaba tanto estar involucrada, tal vez no debería haber intentado llevarse a mi hijo de la guardería, ni haber solicitado la tutela, ni haberme acosado. En ese momento se le secaron las lágrimas y volvió de inmediato a la furia. Gritó que yo estaba envenenando a mi hijo en su contra, que yo no tenía corazón y que mi esposo se avergonzaría de mí.
Incluso dijo apuesto a que está revolviéndose en su tumba ahora mismo. Le dije que había terminado de tolerar sus berrinches y que si no se iba en ese mismo instante iba a llamar a la policía. Aparentemente pensó que estaba mintiendo, porque se quedó allí mismo, así que llamé a la policía. Debió darse cuenta de que no estaba bromeando porque se alejó, pero en lugar de irse, se quedó allí parada, todavía a unos 500 metros de distancia, observando como una extraña villana de película de terror. Cuando la policía llegó, ella inmediatamente empezó a hacerse la víctima. Les dijo que solo estaba parada en propiedad pública y que no estaba causando problemas. Por suerte, los oficiales fueron comprensivos y, una vez que les expliqué toda la situación de la orden de alejamiento, le dieron una advertencia firme. Le dijeron que si volvía a aparecer cerca de mí o de mi hijo, se enfrentaría a cargos reales. Ella montó una escena dramática enorme, actuando como si fuera la víctima, repitiendo cosas como solo estaba intentando ver a mi nieto y ella me está castigando sin motivo. Afortunadamente, los oficiales no se creyeron su historia lacrimógena. Dejaron claro que si seguía haciendo este tipo de maniobras habría consecuencias. Después de unos 10 minutos intentando hacer sentir culpables a todos los que tenía a la vista, finalmente se fue, murmurando todo el camino que yo era cruel y egoísta. El resto del día fue borroso, yo seguía conmocionada, pero traté de seguir adelante y concentrarme en mi hijo. Mis amigos y mi familia fueron increíbles, todos se unieron para apoyarme y Mark pasó el resto del día tranquilizándome, diciéndome que había hecho lo correcto. No sé cuál es el objetivo final de Linda a estas alturas. ¿Cree que actuar como un fantasma acechante de alguna manera va a lograr que vuelva a aceptarla en mi vida? ¿De verdad cree que este tipo de comportamiento hará que de repente confíe en ella con mi hijo? La parte más aterradora es que no sé qué va a intentar a continuación. Ya he añadido más cámaras alrededor de mi casa y he vuelto a advertir a la guardería de mi hijo, por si acaso. Incluso hablé con mi abogado sobre la situación y me aconsejaron que documente todo. Si se sale de la línea una vez más, no dudaré en presentar cargos. Realmente esperaba que las cosas mejoraran después de la orden de alejamiento, pero a este punto ya sé que no debo esperar que se comporte como una persona racional. Por ahora, lo único que puedo hacer es mantenerme preparada y seguir protegiendo a mi hijo de cualquier locura que Linda decida lanzarnos. Siguiente actualización 3. Hola a todos. Han pasado unos cuantos meses desde mi última actualización y honestamente estoy sorprendida de decir esto, pero la fiesta del primer cumpleaños de mi hijo en realidad salió sin problemas. Después de todo lo que pasó con Linda, estaba mentalmente preparada para algún tipo de caos, pero por suerte el día resultó ser realmente especial. Decidí desde el principio que aún quería que mi hijo tuviera una relación con el lado de la familia de mi esposo, bueno, con todos excepto Linda. A pesar de su locura, la mayor parte de la familia de Barry ha sido muy comprensiva. Mark ha sido increíble y su lado de la familia nunca se puso del lado de Linda en su drama. Sabía que podía confiar en ellos, así que cuando planeé la fiesta del primer cumpleaños de mi hijo, invité a todos los de la familia de Barry, incluidas tías, tíos y primos, excepto, por supuesto, a Linda. No voy a mentir, me sentí un poco ansiosa al enviar esas invitaciones. Parte de mí temía que alguien le pasara los detalles a Linda o, peor aún, que apareciera sin invitación. Incluso consideré contratar seguridad en algún momento, pero al final decidí mantener las cosas sencillas y confiar en que la advertencia de la policía la había asustado. La fiesta en sí fue maravillosa. La mantuve simple, una celebración en el patio trasero con algunas decoraciones, bocadillos y un pequeño pastel para que mi hijo lo destrozara. Mark llegó temprano para ayudar y, honestamente, ha sido un gran apoyo en todo esto. Mi hijo lo adora y ver a Mark con él realmente me calentó el corazón. Las tías y los tíos de Barry también estuvieron allí y todos fueron muy amables. Algunos incluso trajeron fotos antiguas de Barry cuando era bebé, lo que me hizo llorar. Sé que a Barry le habría encantado ese día, pero me sentí reconfortada sabiendo que su familia todavía formaba parte de la vida de mi hijo. La mejor parte fue que Linda nunca apareció. Me sorprendí a mí misma mirando nerviosamente por la ventana, esperando a medias verla de pie al otro lado de la calle como alguna villana de película de terror otra vez, pero afortunadamente nada de eso ocurrió. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, realmente me relajé. Por supuesto, porque Linda no puede evitarlo, su nombre aún logró salir a relucir hacia el final de la fiesta. Un par de primos de Barry mencionaron que Linda había estado despotricando con cualquiera que quisiera escucharla sobre lo injusto que era que no la hubieran invitado. Aparentemente ha estado haciéndose la víctima sin parar. Actuando como si yo fuera una mente maestra malvada que está conspirando para borrarla de la vida de su nieto. Un familiar dijo que Linda afirmaba que yo le había robado su familia y que estaba tratando de poner a todos en su contra. Otro primo dijo que simplemente está furiosa porque sabe que ya no puede manipular a nadie. Honestamente, probablemente tengan razón. La advertencia de la policía debió haberla sacudido de verdad, porque ni siquiera intentó arruinar la fiesta. No me siento mal por no haberla invitado. Al final del día, mi hijo tuvo un cumpleaños maravilloso, rodeado de personas que realmente lo aman y se preocupan por él, y en lo que a mí respecta, eso es lo único que importa.